Para cualquier padre, para cualquier madre, decidir si vacunar o no es, sin duda, una de las decisiones más importantes. Y con el sarampión, la cantidad de información que nos bombardea puede ser abrumadora, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer algo simple. Vamos a cortar todo ese ruido y nos vamos a ir directo a la evidencia científica más pura y dura. Queremos separar los hechos de las opiniones. Entonces la pregunta del millón es esta, y es muy clara. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la vacuna triple viral, la que conocemos como SRP, la que protege contra sarampión, paperas y rubéola? Así que, ¿qué les parece si por un momento dejamos de lado las historias personales, las anécdotas, y nos metemos de lleno en los datos duros para ver qué encontramos? Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar algo que se llama revisión Cochrane. A ver, piensen en esto no como un estudio más, sino como el campeón de los estudios. Es lo que se conoce como el estándar de oro en evidencia médica. ¿Por qué? Porque no es una sola investigación, sino un súper estudio que agarra los mejores trabajos de todo el mundo, los analiza con una lupa gigante y nos da la imagen más completa y objetiva posible. Perfecto, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué es el sarampión y por qué es tan riesgoso. Luego, nos metemos con la vacuna. Vemos si funciona y, clave, qué tan segura es. Y al final, el veredicto de la ciencia. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, empecemos con lo primero, el sarampión. Porque para entender por qué hablamos tanto de una vacuna, primero hay que tener bien claro a qué nos enfrentamos. Hay que entender por qué esta enfermedad se toma tan, pero tan en serio. El sarampión es un virus. Y no cualquier virus, es súper contagioso. Pero ojo, el verdadero problema no es solo la fiebre o esas ronchitas rojas que todos hemos visto en fotos. No, el peligro real, especialmente para los más chiquitos, se esconde en las complicaciones que puede traer. Y algunas son bastante serias. Y miren, estos números hablan por sí solos. Esto no es algo abstracto, es bien concreto. Estamos hablando de que hasta casi un 10% de los casos pueden terminar en una infección de oído. O peor, neumonía, que puede afectar hasta un 8% de los niños y es de hecho la causa más común de muerte por sarampión. Los riesgos son reales, se pueden contar y la verdad asustan un poco. Bueno, ya vimos el problema. Ahora hablemos de la solución, de la herramienta principal que tenemos para prevenir todo esto. La vacuna triple viral. Esta vacuna, la SRP, es como un paquete de protección 3 en 1. Te cubre de sarampión, paperas y rubiola. ¿Y cómo le hace? Es súper interesante. Básicamente le presenta a nuestro cuerpo versiones de los virus, pero digamos que desactivadas, muy debilitadas. Es como si fuera un simulacro para el sistema inmune. Le enseña a reconocer al enemigo y a prepararse para una batalla real, pero sin tener que sufrir la enfermedad de verdad. Un entrenamiento literalmente. Ok, todo suena muy bien, pero vamos al grano. La pregunta que todos nos hacemos, ¿de verdad funciona? ¿Qué tan efectiva es para mantener al sarampión a raya? A ver, vamos a ver qué dicen los datos de la revisión Cochrane, porque lo que encontraron es muy revelador. Pongámoslo de una forma súper simple. Imaginen dos grupos. Por un lado, la gente que no está vacunada, con su riesgo base de contagiarse. Y por el otro, la gente que sí recibió la vacuna. La pregunta es, ¿qué tanto cambia ese riesgo? Pues, prepárense porque la diferencia es abismal. Y aquí están los números, y son impresionantes. Miren bien este gráfico. Si tomamos 1000 niños sin vacunar, esperaríamos unos 91 casos de sarampión. 91. Ahora, ¿qué pasa con una sola dosis de la vacuna? ¡Boom! La cifra cae en picada a 22. Y si aplicamos la segunda dosis, ¿saben a cuánto baja? A solo 9. La evidencia es brutal. La protección es clarísima. Y como se ve, el esquema completo de 2 dosis hace una diferencia enorme. Ok, la efectividad es impresionante. No hay otra palabra. Pero sabemos que para muchísimos padres y madres hay otra pregunta que pesa igual, o incluso más. ¿Es segura? Y claro, la revisión Cochrane no dejó este tema de lado. Lo analizaron con el mismo rigor científico. Y hablando de seguridad, hay una preocupación, una pregunta que ha estado en el centro de la polémica por años. Es imposible no hablar de esto, así que vamos a abordarlo de frente. ¿Existe, sí o no, alguna relación probada entre la vacuna triple viral y el autismo? Para encontrar la respuesta, la revisión Cochrane no se fijó en un solo estudio, sino en varios estudios enormes que incluyeron a millones de niños. Y la conclusión es consistente en todos ellos.
Esta cita de uno de esos estudios lo resume perfectamente y dice: el estudio proporciona evidencia en contra de la asociación del autismo con la vacuna triple viral. El mensaje de la ciencia después de analizar a fondo la evidencia es así de claro. Muy bien, ya vimos que es efectiva. Ya vimos lo que dice la ciencia sobre su seguridad, así que llegó el momento de juntar todas las piezas. ¿Cuál es el veredicto final? ¿Qué concluyen los autores de esta gigantesca revisión? Y antes de escucharla, solo para que dimensionemos de lo que estamos hablando, esta conclusión no salió de un par de estudios, no, salió del análisis combinado de 138 estudios científicos, 138, que involucraron a millones de niños. La base de evidencia es de verdad monumental. Y la conclusión final, citada textualmente de los autores, es esta. La evidencia existente sobre la seguridad y efectividad de las vacunas SRP respalda su uso para la inmunización masiva. En resumen, el peso de toda la evidencia científica apunta en una dirección muy clara. Entonces, la ciencia pone la evidencia sobre la mesa. Los datos son los datos, y con todo esto en mente, nos queda una última reflexión. Una que va más allá de cada familia y nos toca a todos como comunidad. La pregunta es, sabiendo lo que la ciencia nos muestra, ¿cómo equilibramos nuestras decisiones personales de salud con el bienestar de todos los que nos rodean? Es una pregunta importante, y la evidencia que vimos hoy sin duda nos invita a pensar en ella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.